Hola de nuevo chicos, en esta ocasión vamos a comenzar con los nuevos temas de la segunda unidad, que viene siendo el tema de vectores. Viene siendo una especie de introducción teórica acerca de lo que vamos a ver en los siguientes videos. De inicio puede llegar a ser algo complicada, por eso les pido que pongan bastante atención, porque si no se nos va a complicar bastante esta segunda unidad. Entonces, para comenzar, primeramente, ¿qué es un vector? ¿No? Un vector viene siendo una forma de representar una magnitud vectorial. Si recuerdan, las magnitudes vectoriales se caracterizaban porque tenían unas particularidades, que cuáles son, pues tienen obviamente una cantidad o módulo, su unidad de medida, que eso todo lo debemos saber, pero además contienen una dirección y sentido, y comúnmente se pueden representar con una flecha. En este caso, como podemos ver aquí, sería una especie de una flecha en donde su longitud nos mostraría la magnitud, es decir, si tiene un valor pequeño, sería una flecha pequeña, un valor muy grande, una flecha más grande, y tiene una dirección y sentido. En este caso viene siendo esta inclinación o el ángulo, y el sentido se lo da la punta de la flecha, ya que no es lo mismo que vaya hacia arriba, entre comillas, que hacia abajo. Normalmente, una de las magnitudes más comúnmente representadas por los vectores son las fuerzas. Sin embargo, obviamente hay más magnitudes vectoriales, como podría ser la velocidad, la aceleración, entre otras. Y comúnmente nos van a servir estos vectores para conocer cómo interactúan más de una fuerza. Cuando tenemos muchas fuerzas, muchos vectores actuando en un mismo sistema, todas esas fuerzas van a resultar en una sola fuerza, conocida como fuerza resultante. Van a existir dos formas principales para analizar estos vectores, que viene siendo mediante un método conocido como gráfico y otro analítico. ¿Cuál es aquí la diferencia? Que en el método gráfico, pues obviamente se trata de cosas gráficas, de dibujos, y se necesita bastante precisión en sus trazos, porque si por ejemplo decimos una fuerza de 4 newtons que se podría representar con 4 centímetros, si no se mide bien, si no se tienen bien las medidas, todo va a estar mal o van a tener muchas diferencias, y lo mismo pasaría con los ángulos. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos dos vectores, dos flechitas, un vector que se llama B y otro vector que se llama U, su unión o su suma vendría siendo esta, desde el principio hasta el final de la otra. Pero como les comento, esta parte gráfica no la vamos a ver tanto, sobre todo, como les digo, por la parte de la imprecisión. Y la parte analítica, que es lo que sí vamos a ver, que también es necesario hacer algunos dibujos, pero la precisión de los dibujos no nos interesa tanto. Aquí lo importante va a ser la parte matemática, que por ejemplo aquí ya vamos a empezar a ver, tiene que ver con un poco de trigonometría, senos, cosenos, etcétera, y ángulos. Entonces, como vamos a trabajar con ese método analítico, primeramente tenemos que conocer algunas cosas. Primero, o lo básico, es que para poder sumar nosotros vectores, tienen que ser colineales, es decir, que vayan en una misma dirección, que vayan en una misma línea, como por ejemplo en estos dos casos, ¿no? En el primer caso, están sobre una misma línea, en una misma dirección, pero con diferente sentido, es decir, una para la izquierda, otra para la derecha, o pueden ir en el mismo sentido, en este caso las dos hacia la derecha. Y pues evidentemente su suma, pues simplemente es una suma, ¿no? Ya saben que este simbolito, que es una letra griega que se llama sigma, nos indica una sumatoria. Eso ya lo debemos saber de materias anteriores. Y aquí otro detalle a resaltar es que como todos son sumas, pero ustedes ya saben o ya deberían saber que de acuerdo a nuestro plano cartesiano va a haber cosas positivas y negativas. Si recuerdan del plano cartesiano, las positivas van hacia la derecha y hacia arriba y las negativas hacia la izquierda y hacia abajo. Eso ya lo debemos saber también. Para hacer un pequeño ejemplo así sencillo, ¿no? De la imagen anterior.
Si nosotros aquí tuviéramos estas mismas fuerzas, la fuerza 1 de 5 newtons, la fuerza 2 de 3 newtons, para el primer caso, que vendría siendo este de la izquierda, tenemos la fuerza 1 hacia la derecha y la 2 hacia la izquierda, es decir, la 1 sería positiva y la 2 sería negativa porque va hacia la izquierda, es decir, que sería una resta, entonces su suma nos quedaría de 2. ¿Por qué de nuevo negativo? Porque va para la izquierda. Eso es básico para todo lo que vamos a ver. Para el otro diagrama, pues las dos van hacia la derecha, entonces las dos serían positivas y sería una suma y nos quedaría de 8. Eso es básico y ya desde la secundaria muy probablemente lo deben conocer. Pero aquí el detalle es cuando no son colineales, es decir, cuando no tienen la misma dirección y sentido, que vendría siendo un ejemplo como esta, ¿no? La 1 va hacia la derecha y mientras la 2 va un poco inclinada. Ahí ya no se pueden sumar tan fácilmente. Para eso, entonces, primeramente debemos conocer que todos los vectores se pueden descomponer en dos cosas que se llaman componentes. Una parte en X y otra parte en Y. Y eso está dado por las fórmulas que vamos a trabajar mucho en esta unidad, que vendría siendo esto, ¿no? La parte en X, asumiendo que son fuerzas, la fuerza en X sería la magnitud de la fuerza, el valor que tenga por el coseno del ángulo. Y para la de Y, lo mismo pero con el seno. Son fórmulas muy simples, pero pues más vale que tengan un poquito de cuidado. Aquí, ¿qué va a pasar? Esta fuerza, que está un poquito inclinada, se descompone o está compuesta por dos partes. Una parte en X, que es esta de aquí, y otra parte en Y, que es esta. Ya saben, por los ejes en X y en Y. Y cada uno está dado por su fórmula, ¿no? La parte en X por coseno, la parte en Y por seno. Y si se fijan, se forma una especie de rectángulo que con esta flecha, con este vector, si se fijan, se va a dividir en una especie de triángulos, que eso nos va a interesar a continuación. Aquí algo importante a resaltar, que este ángulo, el ángulo con el cual vamos a trabajar, es el ángulo completo, el ángulo total del plano cartesiano, ya que si recuerdan, el plano cartesiano pues se divide, ¿no? Desde los 0, 90, 180, 270 hasta llegar a los 360 de nuevo y se repite. Entonces, si nosotros tuviéramos un vector, una flechita del lado izquierdo hacia abajo, en el tercer cuadrante, recuerden que su ángulo no es este pequeñito de aquí, el ángulo completo va desde 0 hasta que llega hasta acá. En este caso, aproximadamente 210. Lo mismo para el caso un poquito más adelante, se mide por completo hasta donde llega, que en este caso sería como de 300. No es únicamente el ángulo chiquito que podrían ver aquí. Y eso es algo bastante importante. ¿Qué va a pasar aquí? Todos los vectores que los vayan a descomponer en sus partes en X y en Y, ahora sí van a poderse sumar. ¿Por qué se van a poder sumar? Porque ya van a tener la misma dirección. O todas las de X van a estar en el eje X y todas las de Y van a estar en el eje Y. Entonces ahora sí se puede hacer una suma. La suma de las fuerzas en X, que van a ser todas las componentes en X. Y la suma de las partes en Y, que van a ser cada una de las componentes en Y que se calcularon. Esto ahorita todavía puede parecer un poquito confuso, pero en el siguiente video vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Qué más? Porque esto es un poquito largo. Una vez que ya tengamos todas las sumas, absolutamente las de X y las de Y, ahora se va a hacer el proceso inverso, entre comillas. En lugar de descomponerse, se van a componer, se van a unir. Y esto se va a hacer por medio del teorema de Pitágoras. Si recuerdan, el teorema de Pitágoras nos ayuda para conocer el valor de alguno de los lados, en este caso la hipotenusa, que si recuerdan era con esta formulita, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestras componentes en X y en Y van a ser los lados de un triángulo rectángulo. En este caso, por ejemplo, X viene siendo este y Y viene siendo este que, si se fijan, pues es un rectángulo y van a medir exactamente lo mismo. Entonces, para nosotros conocer la fuerza total o el valor del vector total, viene siendo una hipotenusa. Y esa hipotenusa pues simplemente se calcula con esta fórmula, ¿no? Que viene siendo la misma, donde la fuerza va a ser igual a
la raíz cuadrada de la suma de las fuerzas en x al cuadrado y las de y al cuadrado. Puede ser muy confuso, pero es algo sencillo. Nunca vayan a leer las fórmulas sin saber siquiera qué significan los símbolos, porque si nada más leen, no van a saber ni siquiera qué onda. Hay que darle sentido a cada uno de los símbolos que tienen enfrente. Y por último, ya conocemos el valor del vector completo, pero también es necesario conocer el ángulo del vector, ya que de nuevo el vector se representa por su cantidad, pero también por su dirección y sentido, que se los da el ángulo. ¿Eso cómo lo vamos a saber? Pues con ayuda de la tangente. Todo esto es mucha trigonometría. Entonces, digo de manera sencilla, ¿no? La tangente, ya recuerdan que es el opuesto entre el adyacente. Si recuerdan nuestra figura, si nosotros queremos conocer este ángulo que está aquí, el cateto opuesto es el de acá, que viene siendo y el cateto adyacente es el que está acá abajo, que viene siendo x. Por eso nos queda de esta manera la fórmula. Despejando la tangente, ya saben que la tangente se despeja con la tangente inversa o a la -1, como lo quieran ver. Y por último, simplemente se le agrega el valor absoluto. ¿Por qué el valor absoluto? Porque luego los signos nos van a molestar mucho en esta parte. Y eso es algo muy importante aquí a resaltar. El ángulo que nosotros vayamos a obtener de esta fórmula va a ser únicamente el ángulo con respecto a x. Es decir, en el primer cuadrante aquí, en el segundo acá, en el tercero acá, en el cuarto acá. ¿Qué significa eso? Que no es el ángulo total, no es el ángulo real. Ya saben que, por ejemplo, si estuviéramos en el segundo cuadrante, pues el ángulo total va desde, por ejemplo, si este nos diera de 35, el ángulo total viene siendo desde acá hasta donde tenemos el vector, que en este caso sería de 145. Entonces, eso es algo que debemos tener muy presente. Por eso se los pongo aquí algo muy a resaltar. De nuevo les comento, es algo complicado. Esto es la parte de la teoría. En el siguiente video vamos a ver unos ejemplos y espero que quede más o menos claro. Igual ya saben que cualquier duda hay que preguntarla y nos vemos en el próximo video.